Hola, vamos a recordar cómo se realizaba el ciclo contable, y para ello pues vamos a partir del ejercicio 1 de la página 86. Mira, un ciclo contable son todas las operaciones que tiene que realizar la empresa a lo largo del año. Partimos de un supuesto en que una empresa dispone el 1 de enero de los siguientes elementos patrimoniales y durante el ejercicio realiza pues unas operaciones. Bien, fijaos aquí como novedad en este tema, nos dice en el punto 10 que las existencias finales de mercaderías ascienden a 20.000 euros. Eso hasta ahora no lo hemos visto. Dice que con la información proporcionada realiza en tu cuaderno todas las operaciones que componen el ciclo contable. Mirad, lo primero que tenemos que hacer en el ciclo contable es hacer el balance de situación inicial, igual que hacíamos en las unidades 1 y 2. ¿Y cómo cogemos los datos de este balance de situación inicial? Bueno, pues los cogemos con los datos estos que nos dice la empresa comienza con una nave, un solar, una máquina, una furgoneta y así. Todos estos elementos los tendremos que poner en forma de balance. Fijaos que no nos dan el capital, entonces lo que tendremos que hacer es calcularlo. ¿Cómo lo calcularemos? Pues sumando el activo, sumando el pasivo y restándolo. Vamos a ver cómo quedaría el balance de situación inicial. Recordad que primero pues, se pone el activo, dentro del activo iría primero el activo no corriente y después el activo corriente. El activo no corriente se subdivide en submasas, inmovilizado intangible, inmovilizado material, inversiones financieras a largo plazo. Pero aquí lo único que tenemos es el inmovilizado material y por eso son las cuentas que ponemos. Si no las tenemos no hace falta que pongamos la submasa. Y luego de activo corriente tenemos existencias, que serían las mercaderías, deudores comerciales, en este caso cliente, y efectivo, caja y bancos. Y sumaríamos el total de activo, serían 438.000. Bien, después en patrimonio neto y pasivo escribiríamos patrimonio neto y el capital. Bien, esta cantidad ahora os cuento, os recuerdo cómo se calcula. Primero ponemos lo que sería el pasivo. Si tuviésemos pasivo no corriente, pasivo a largo plazo, lo pondríamos primero. Aquí, como no es el caso, solo hay pasivo corriente, pues lo escribimos y tenemos la cuenta de proveedores. Total del pasivo son 20.000. Entonces, ¿cómo se calcula el patrimonio neto? Pues el total de activo, que son 438.000, menos el total de pasivo, que son 20.000, el patrimonio neto nos da 418.000. Como no hay beneficios no distribuidos, en este caso, ni autofinanciación, el patrimonio neto y el capital coinciden. Sería 418.000. Bien, después comenzamos a realizar el libro diario. El libro diario pues comienza con el asiento de apertura. El asiento de apertura es aquel que en el debe se ponen todas las cuentas de activo y en el haber se ponen las cuentas de pasivo y el capital social por la cantidad que hemos calculado, el total de activo menos el pasivo. Porque recordad que siempre la suma del debe y la suma del haber tienen que ser igual en contabilidad, porque eso se llama la partida doble. Bien, vamos realizando los asientos, una compra de mercaderías. Fijaos, la compra es una cuenta de gastos, siempre se escribe en el debe como el resto de cuentas de gastos. Bien, las mercaderías solamente las tenemos al principio, aquí, cuando ya vamos comprando serían compras y cuando vendemos serían ventas. Después volveremos a tener otra vez la cuenta de mercaderías al final del ejercicio y ya os diré, yo recordaré qué asientos tenemos que hacer con ellas. De momento escribimos, como he dicho, las compras en el debe, las ventas que son cuentas de ingresos en el haber, aquí tenemos otra venta en el haber, otra compra en el debe, aquí hay una compra de elementos de transporte, en este caso no va a una cuenta del grupo 600, sino que es a la 218 elementos de transporte. Y como es un elemento de inmovilizado, si se deja de ver, si en este caso a largo plazo, la contrapartida es proveedores de inmovilizado a largo plazo. Bien, tenemos aquí un asiento de que ingresamos dinero en el banco. Bien, aquí tenemos un cobro de clientes. Después el punto 8 de otros servicios sería
vamos a que sería paga el recibo del teléfono, porque la luz y el agua van a la cuenta de suministros, pero el teléfono sería la cuenta de otros servicios. El punto 9 cobra el alquiler, sería arrendamientos. En el debe, aquí lo tenemos, arrendamientos, pero como dice que cobra, no es arrendamientos y cánones, sino en este caso es un ingreso. Por eso sería ingresos por arrendamientos, porque dice que cobra el alquiler, no que lo paga, que lo cobra, y es un ingreso. Bien, después ya se han acabado los ejercicios del ciclo, de la parte que se hace diariamente, pero luego nos dice que a final de año, dice las existencias finales de mercaderías ascienden a 20.000 euros. Mirad, las mercaderías no las hemos movido, solamente hemos visto, hemos comprado y hemos vendido a diferentes precios. Entonces, a final de año quedan unas mercaderías, pero nosotros calculamos cuántas son, se valoran por medio de unas fichas que daréis en otro módulo, que son las llamadas fichas de almacén, y se hace el recuento, se mira el valor contable y se ve que a final de año, tras comprar y vender, quedan mercaderías por valor de 20.000 euros. Bueno, pues nosotros a principio del ejercicio económico teníamos aquí unos productos en el almacén, o sea, unas mercaderías por importe de 18.000. Y ahora tenemos por importe de 20.000. Tenemos 2.000 euros más en mercaderías. Bien, pues eso lo vamos a tener que actualizar, y tenemos que hacer para ello un par de asientos. Estos asientos se llamarán asientos de variación de existencias. Bien, estos dos asientos siempre se hacen del mismo modo. Hay una cuenta que es la 610 que vamos a poner primero en el debe, que se llama variación de existencias de mercaderías. Y en el haber pondremos en este primer asiento, pondremos mercaderías siempre. ¿Y qué importe ponemos aquí en ambos lados? Pues ponemos el importe que tengamos arriba en la existencia inicial. Hemos dicho que en el asiento de apertura, que en el balance inicial teníamos 18.000. Estas 18.000 las teníamos en el debe. Ahora, al pasarlo en el mayor, estas mercaderías quedan anuladas. Y ya, de momento, con este asiento tendríamos las mercaderías a cero. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos cero, que lo que tenemos son 20.000. Entonces hay que hacer un asiento para darle entrada a estas 20.000. Entonces ahora en este caso se ponen las mercaderías 20.000 en el debe, y la contrapartida es la misma cuenta que antes, la variación de existencias de mercaderías. Pero en este caso, en ambos lados, se ponen 20.000, que son las nuevas mercaderías que hay. Fijaos que esto es un asiento doble, es el mismo asiento, va con la misma numeración. Primero anulamos las existencias iniciales, después le damos entrada a las existencias finales. Fijaos que la cuenta de variación de existencias refleja la variación. 18.000 que teníamos y 20.000 que teníamos ahora, las mercaderías han variado en 2.000. Ahora también tenemos que abrir en el libro mayor, cuando abramos el resto de T's de todas las cuentas, también se tendrá que abrir la T de la cuenta de variación de existencias, que la tenemos aquí, pues más abajo. Nos fijamos aquí, vamos a buscarla. ¿Veis? Aquí tenemos la cuenta 610 de variación de existencias, ¿vale? Que teníamos una existencia inicial de 18.000. ¿Vale? Y bueno, pues después teníamos una existencia final de 20.000, con lo cual, ¿veis? Hay un saldo de 2.000. Bien, luego ampliaremos más este punto. Y de momento, pues quedaros con la idea que siempre, tras finalizar los asientos, hay que hacer estos dos, los asientos que se llaman de variación de existencias de mercaderías. Bien, ¿qué hacemos ahora a continuación? A continuación, lo que tenemos que hacer es calcular cuál es el beneficio o pérdida de la empresa, porque hasta ahora no sabemos si la empresa va bien o va mal. Sabemos que hay gastos, sabemos que hay ingresos, pero no sabemos el resultado. Para calcular el resultado, beneficio o pérdida de una empresa, lo que hay que hacer son los ingresos menos los gastos.
y así pues vemos el beneficio. Vale, vamos a empezar a sumar los gastos. Después sumaremos todos los ingresos y la resta de ambos pues será el beneficio. Bien, para sumar los gastos lo que hacemos es que ponemos todas las cuentas de gastos que tuviésemos, las ponemos aquí en el haber. En este ejercicio solamente tenemos compra de mercaderías y otros servicios. ¿Y por qué las ponemos en el haber? Porque mirad, nosotros cuando hacemos los asientos de compras y desgastos van siempre en el debe. Entonces ahora al ponerlos en el haber, estas cuentas quedan lo que se llama en contabilidad saldadas, nos quedarán a cero. Entonces de este modo pues ya han quedado cerradas estas cuentas. ¿Vale? Entonces que el saldo de compra de mercaderías y otros servicios, cuando lo ponemos así, ya será cero, porque al final de año todas las cuentas tienen que quedar saldadas. Y lo que hemos hecho no es que no estén estos gastos, lo que hemos hecho es que hemos traspasado los importes a la cuenta de resultado de ejercicio. En el debe se pone la cuenta 129. Fijaos, ¿cuántos gastos hemos tenido? Pues 19.350. Bien, ahora hacemos lo mismo con los ingresos, pero al revés, al otro lado. Todas las cuentas de ingresos antes las teníamos en el haber, pues ahora las ponemos en el debe y así de este modo pues también saldamos estas cuentas. Y la contrapartida será también la misma, resultado de ejercicio. Ponemos ventas, ingresos por arrendamientos, estas son las cuentas de ingresos que teníamos. Bien, en importe de venta de mercaderías no se ponen una a una, sino que se ponen todas las ventas que tengamos sumadas, todos los ingresos que tengamos por arrendamientos también sumados. Y luego aquí os vais a encontrar con algo que os puede sonar un poco extraño. Decís, oye, ¿cómo es posible que esta cuenta 610, siendo una cuenta del grupo 6, que podía ser una cuenta de gastos, cómo la tenemos aquí juntamente con las cuentas de ingresos? Pues mirad, es por lo siguiente. La cuenta 610 de variación de existencias puede actuar como una cuenta de gastos o como una cuenta de ingresos. No es que sea de gastos ni de ingresos, es una cuenta de variación. Fijaos, si nosotros teníamos 18.000 de mercaderías y ahora tenemos 20.000, tenemos 2.000 más. Es como si hubiese sido un ingreso. No es que sea un ingreso, pero se asimila a un ingreso. Entonces aquí, cuando esta cuenta de variación de existencias, haciendo la T, aquí 18.000 y aquí 20.000, tendría un saldo de 2.000 acreedor. Cuando el saldo es acreedor de 2.000, esos 2.000 los pondríamos aquí en el debe y así quedaría saldado. Es decir, cuando al final tengamos más mercaderías que teníamos antes, la diferencia, la variación de existencias, irá en la regularización de ingresos. Si hubiésemos tenido menos, que hubiese sido al revés, hubiese ido aquí con la regularización de gastos. Esto ya iremos practicando para ver los diferentes supuestos. Bien, ¿qué observamos? Pues observamos que sumando los gastos, hay unos gastos de 19.350 y hay unos ingresos de 42.000. Con lo cual observamos que esta empresa ha tenido beneficio. ¿Y cuánto beneficio ha tenido? Pues la diferencia entre 42.000 y 19.350. ¿Y eso cómo sacamos? ¿Cuál es esa diferencia? Pues lo vamos a sacar también haciendo la T del resultado de ejercicio. Pues nos vamos al libro y comprobamos aquí en el libro mayor, ¿vale? Como tenemos en el debe 19.350 de la regularización de gastos, RG significa esto, el asiento de regularización de gastos, y teníamos en el haber 42.000 de la regularización de ingresos. La diferencia entre gastos e ingresos es de 22.650. Vale, estos 22.650, que es la diferencia, porque es saldo acreedor, los vamos a poner en el debe y así de este modo cerraremos las cuentas. Una cuenta queda cerrado cuando el saldo se ha puesto en la parte que suma menos y de este modo suman igual. Y eso es lo que tenemos